simples. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy tenemos que complementar, extender la información que dimos ayer en la madrugada. Efectivamente, el día 14 de febrero, pues el día de los enamorados, el día del amor y de la amistad, el gobierno le dio un regalo muy especial a los trabajadores del sector eléctrico y en general a los trabajadores venezolanos. El señor Helio Palacios, quien es secretario general del Sindicato de los Trabajadores Eléctricos del centro del país, de toda esta área que implica Caracas, Miranda, Vargas, emitió hace unos días un audio alertando a través de la red de WhatsApp sobre circunstancias que está atravesando el sistema eléctrico nacional y advirtiendo sobre lo que a su juicio serían las consecuencias previsibles en impacto en el servicio. Bueno, eso ocasionó que en la madrugada del 14 de febrero, efectivos del SEBIN allanaran la vivienda de este ciudadano, quien se encuentra preso, efectivamente, preso en el SEBIN, acusado de difundir información que genera zozobra en el país, en la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto presumiblemente al amparo de la irrita ley del odio, que como ustedes saben, ni es contra el odio ni es ley, porque fue aprobada por un organismo que no tiene competencia para hacer leyes. Fue aprobada por la también irrita Asamblea Constituyente. Pero bueno, lo cierto es que un obrero en este gobierno obrerista, supuestamente, un obrero chavista, por cierto, porque si yo mal no recuerdo, el señor Helio Palacios es un señor que estuvo durante mucho tiempo vinculado con el gobierno del presidente Chávez. Bueno, hizo una alerta, emitió unos criterios y está preso por eso. Escuchamos de inmediato lo que fue el inicio de ese audio donde el señor Palacios formula esa alerta. Escuchemos. Termocarabobo La Arenosa. Esto es primeramente porque la frecuencia está subiendo. Estos controles deberían ser controles de lazo cerrado. O sea, deberían corregir la variable de salida, de frecuencia. La frecuencia debería estar en un rango de 60 Hz. Eso no está pasando, puesto que debido a la falta de mantenimiento de los generadores, adicionalmente a eso, los controles, los equipos electrónicos y todo esto, en el lapso de los últimos 8 meses no se ha hecho mantenimiento. Esto trae como consecuencia una inestabilidad. El día de ayer estuvo fuera 6 estados por la línea número 1 de 400 kilovoltios. Hoy está fuera todo el estado Táchira y así sucesivamente. Adicionalmente a eso, no hay personal para operar, no hay personal técnico. Ha habido una estampida de técnicos profesionales, producto por un lado de los bajos sueldos y salarios, por otra parte por el maltrato inclemente por parte de las autoridades de Corpoelec, especialmente el general Luis Mota Domínguez y los órganos de seguridad, tratando de
asustar y amedrentar a los trabajadores. Hay operadores que tienen más de 24 horas, casi 38 horas en un puesto de trabajo porque el relevo simple y llanamente se fue del país. Entonces, tenemos un caldo de cultivo para un apagón. Repito. Esta es los primeros 1 minuto y 42 segundos del audio emitido por Helio Palacios, repito, secretario general del sindicato que agrupa a los trabajadores eléctricos, uno de los sindicatos, por cierto, porque hay que recordar que una de las estrategias del gobierno para dominar al sector obrero ha sido promover el paralelismo sindical, la creación de sindicatos patronales para ellos dividir de esa manera a los trabajadores y poder reinar sobre ellos. Como el objetivo de este programa no es hacer propaganda, el objetivo de este programa es difundir información de calidad para que cada quien se forme su criterio a propósito de lo que está ocurriendo. Para mí sería muy fácil, ustedes conocen mi posición frente al gobierno, agarrar los argumentos que dice Helio Palacios y decir, bueno, están viendo, es mentira lo del chigüire, es mentira lo de la iguana, es mentira lo del mato de agua, es mentira lo del bambú escuálido, es mentira lo del saboteo del imperio. Allí está un trabajador chavista de Corpoelec diciendo que es la falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se trata de contraponer un discurso político versus otro discurso político. De lo que se trata es de contraponer el discurso oficial con la realidad de la gente. Por eso buscamos criterio experto. Y afortunadamente respondió nuestra llamada en el día de ayer el ingeniero electricista Miguel Lara. Miguel Lara dedicó más de 30 años de su vida al Sistema Eléctrico Nacional. Ingresó a la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, OPSI, cuando era estudiante de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Allí hizo su tesis de grado y allí se quedó. Esa era la oficina que coordinaba la operación y planificación del sistema eléctrico. Allí lo contrataron, allí se quedó y de allí lo votaron. Dijeron que era una persona de riesgo para el sector eléctrico, recuerda, de acuerdo a una entrevista que le hizo el semanario La Razón. Entró a trabajar en 1975, llegó a ser gerente de la oficina y lo sacaron a finales del año 2004. Por esas décadas de experiencia, conoce muy bien el funcionamiento del sistema interconectado. El ingeniero Miguel Lara maneja con suficiente soltura todo lo que son estadísticas, nombres, fechas, lo cual le permite pues hacer advertencias y recomendaciones. Por eso es que buscamos la voz autorizada del ingeniero electricista Miguel Lara para que nos dé su opinión acerca de estos criterios emitidos por el trabajador Helio Palacios. Esto que dijo el señor Helio Palacios, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Cuál es la situación real del sistema eléctrico nacional? Le escuchamos, ingeniero. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en esta madrugada del viernes 16 de febrero. Le oímos. Buenos días, Chugo. Agradecido por la invitación. Realmente el video yo lo escuché por redes sociales y vi dos aspectos del mismo, ¿no? El primero, efectivamente, en el inicio, el señor Palacio hace unas afirmaciones que técnicamente no son consistentes, porque él habla de estabilidad, inestabilidad de línea, etcétera, frecuencia, pero es que el señor Palacio, trabajador, no tiene una formación en academia profesional y exigirle a él conocimientos de estabilidad de sistemas eléctricos está fuera del alcance. De hecho, son pocos los ingenieros en Venezuela que dominan en propiedad el tema de la estabilidad de sistemas eléctricos. Entonces, él hace un vaticinio de que vamos a un apagón nacional de mucho tiempo y se sustenta en estos criterios y creo que allí el gobierno utilizó esos argumentos para agarrar el chivo expiatorio que desde hace tiempo anda buscando para justificar esa falsa tesis del sabotaje, ¿no? Esa es la primera parte del audio, pero la segunda parte del audio denuncia una serie de realidades que los trabajadores los conocen mejor que nosotros porque lo viven a diario y lo padecen, y esas no son respondidas por el ministerio. O sea, se usa un argumento para detener al señor. Pues lamentablemente sucedió algo así como lo que pasó una vez con un colega en Barquisimeto, que también indicó que una fecha iba a ocurrir un apagón y
se lo llevaron preso. Pues. Aquí no se puede dar vaticinios que no tengan un soporte fuerte y corre el riesgo de que sea sometido, porque la realidad es que el servicio eléctrico cada día está en peor condición. Hoy el servicio eléctrico está en la peor condición histórica que ha tenido en Venezuela, el sistema eléctrico venezolano, en todas sus fases. O sea, en lo que respecta a la generación, esta es insuficiente para suplir la demanda. La generación térmica, en la cual se invirtieron grandes cantidades de dinero, se llevó de unos 8.000 megavatios a unos 19.000, hoy produce menos generación que la que se producía en el año 98. Apenas funciona un poco más del 20% de eso que está instalado. La generación hidroeléctrica, que mantenía un índice de disponibilidad del 90%, hoy un poquito más del 60%. O sea, todo se ha ido deteriorando. Los sistemas de transporte y distribución de energía están deteriorados, se caen torres, explotan transformadores, se caen conductores, y cualquier cosa que pasa termina en un corte de suministro de amplio espectro, pues afectando múltiples usuarios, estados, ciudades. En cuanto a la situación laboral, en la desmotivación, la desbandada que está ocurriendo en Corpoelec de los técnicos, profesionales y trabajadores que se están yendo, porque están yendo del país por la situación que vivimos los venezolanos, no tienen partes, piezas de puestos como atender la avería, trabajan en condiciones de inseguridad laboral, con riesgo de su integridad física. En la situación económica y financiera, esa empresa no genera los recursos ni siquiera para pagar la nómina, ganan sueldos de miseria, la gente, los obreros están pasando hambre, su familia, porque vamos a decir que el 90% de la nómina está cerca de los sueldos mínimos, de los 248.000 bolívares. Pues. Eso no le alcanza para nada. Por otra parte, en cuanto a la gestión comercial, usted ve que las oficinas están destartaladas, no tienen los elementos básicos para dar la atención al usuario, los usuarios están desprotegidos, se le dañan sus equipos. Nosotros, como el apagón, supuestamente dañó la plataforma del Banco de Venezuela. Ellos reclaman, pero los usuarios dicen que le dañan su equipo y el gobierno no le da ninguna respuesta. Realmente eso es lo que evidencia también, que allí hay problemas con los sistemas de emergencia cuando se va la luz, porque las otras plataformas del otro banco no se dañan. Bueno, es una serie de cosas entre las cuales el señor Palacio denuncia una serie de realidades, pero bueno, cometió una ligereza al decir que iba a haber un apagón de muchos días, y como el gobierno se ha escudado en el sabotaje para tapar todas las irregularidades que después él denuncia, entonces pues él es la cabeza de ese sabotaje, le dieron rostro a ese supuesto sabotaje. Conversando con el ingeniero electricista Miguel Lara a propósito de la circunstancia que atraviesa, la dolorosa circunstancia que atraviesa el dirigente sindical del sector eléctrico, Helio Palacios, que hizo un conjunto de planteamientos a través de la red social WhatsApp y por ello está preso en el SEBIN. Nos indica el ingeniero Miguel Lara que hacer profecías no es exactamente el rol de un analista, de un ingeniero, de un trabajador del sector eléctrico, pero que los planteamientos hechos en relación al deterioro del sistema sí son absolutamente válidos. En su opinión, ingeniero Lara, ¿qué ha ocurrido? Porque este tema del deterioro del sistema no es consistente con las cifras que el gobierno maneja sobre inversión en el sistema. Ha habido una importante cantidad de anuncios del sector oficial sobre inversiones realizadas, sobre millones y millones y millones de bolívares, mucho más, por cierto, que la suma completa
que invirtió la democracia venezolana hace décadas para construir todo el sistema eléctrico nacional. Entonces le pregunto, de acuerdo a su conocimiento del sistema interconectado, ¿qué relación puede existir entre esa millonada supuestamente gastada en los últimos 18 años y la situación calamitosa del sistema tal y como hoy se encuentra? Bueno, no se corresponde realmente, como tú lo has indicado, desde el año 98 hasta finales del año pasado, se han destinado al sector eléctrico mucho, pero casi el doble en valores constantes, si tú los comparas a una misma fecha, al año 98, de lo que se invirtió para electrificar el país. Es decir, cuando se tomó la decisión en el año 48 de electrificar todo el país hasta el año 98, y como tú bien dices, se le entregó una central hidroeléctrica entre las mayores del mundo. En su oportunidad Guri fue la mayor central hidroeléctrica, un sistema de transmisión de los niveles de tensión más altos del mundo, operados y mantenidos por la ingeniería venezolana, y que es lo que aún todavía soporta la infraestructura. Desde allá acá se destinaron mucho más dinero, pero más de 100.000 millones de dólares la cuenta, y a generación casi 50.000 millones de dólares, la mayor parte de esos dineros eléctricos fueron a parar a obras de generación, donde aparecen los números de que se ha instalado, pero no funciona. Y todas esas contrataciones han sido amparadas básicamente en un decreto de emergencia. Precisamente hace 8 años, en febrero, el ministro Luis Rodríguez Aray, que es entonces el segundo ministro de Electricidad, en una rueda de prensa en Tacoa, rodeado por Javier Alvarado como presidente de Electricidad Caracas y Nelly Villalobos como viceministro, anunciaron que iban a brindar Caracas. En Caracas la capacidad instalada de generación se llevó de unos 2.200 megavatios a unos 4.400, o sea, casi se duplicó. Sin embargo, hoy la generación en Caracas es más baja de la que había en el año 98. Esos 2.200 megavatios funcionaban el 85%, 1.700. Hoy de los 4.200, a duras penas usted llega a 1.200. Entonces, todos esos dineros hemos visto han ido a parar a cuentas de estos funcionarios. Uno está ya extraditado a Estados Unidos, Nelly Villalobos, otro está prófugo, Javier Alvarado, y Caracas no está blindada. Basta que se caiga un conductor, que se vaya, que supuestamente corten un cable de aterramiento, y tenemos apagones en la región capital. Eso también, si lo que dice el señor Palacio únicamente no es consistente, el que el ministro diga que un cable desprendido o un cable cortado de aterramiento ocasionó un apagón en la región capital es mucho más inconsistente. Entonces, aquí vemos que hay algo que no es proporcional. Al trabajador te lo llevas preso, y al verdadero responsable de la tragedia, del desastre eléctrico que tenemos, bueno, siguen en su cargo profundizando ese desastre. Estamos conversando con el ingeniero eléctrico Miguel Lara, dándonos información y ubicando en su contexto adecuado todas estas denuncias hechas por los trabajadores, concretamente por el trabajador Helio Palacios, y la realidad del sistema eléctrico y lo absurdo de la respuesta oficial. Finalmente, ingeniero, un dato, le refiero a los comentarios que nos están haciendo a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo simultáneamente por la valiente señal de Radio Caracas Radio y por Facebook Live, por Instagram, por Periscope. Y nos dicen, pero bueno, es que todas las redes de servicio están colapsadas. ¿Cuál es la novedad? La novedad es, y eso lo señala el señor Palacios en su audio, que todo funciona a partir de la energía.
y si el sistema eléctrico está en riesgo, si su operación está disminuida o llega a colapsar, entonces prácticamente todo lo demás también se paraliza, porque bueno, el metro funciona con electricidad, el bombeo de agua funciona con electricidad, el bombeo de petróleo funciona con electricidad. Eso es lo que dice el señor Helio Palacios. Le pregunto, en su conocimiento precisamente que tiene del sistema interconectado, ¿eso es así? Repito, ¿el riesgo en la operación del sistema eléctrico compromete de manera grave todos los demás sistemas o eso es un planteamiento alarmista? No, eso es así. Todos los servicios, como usted dice, el transporte masivo, el agua, las comunicaciones, la cadena de frío, etcétera, dependen del suministro de electricidad, porque lo que mueve al aparato productivo es la energía. Y la mayor proporción de energía llega en forma de electricidad. Por decir, no funcionan las bombas. Eso que dice, los bancos, pues no se cayeron, las plataformas dejan de funcionar, los cajeros, los despedidos de gasolina. Es total. Es que la electricidad no se puede calificar más que servicio. Está asociado a la calidad de vida de cualquier país, cualquier sociedad. Sin electricidad usted no se puede desarrollar, no puede progresar. Usted lo puede hacer sin petróleo, pero no lo puede hacer sin electricidad. Entonces, estamos en una situación donde, a pesar de que la demanda viene disminuyendo, hoy consume Venezuela un aproximado similar a lo que se consumía en el año 2004. Eso es justo precisamente de la brutal caída en la economía y la destrucción del aparato productivo. Pero a pesar de esa caída, de que está retrocediendo, usted no tiene un sistema eléctrico que pueda dar ese servicio. Entonces, imagínese usted qué va a pasar para poder reactivar ese aparato productivo con este sistema eléctrico que tiene. No puede. O sea, todas estas promesas que se hacen de aparatos, de motores que vamos a reactivar, eso es una falacia, porque usted no tiene la energía que podemos movilizar esos motores. Entonces, aquí, si no se atiende el sector energético, bueno, estamos los venezolanos condenados a tener cada día una peor calidad de vida. Ingeniero, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos. Era el ingeniero Miguel Lara, ingeniero electricista Miguel Lara. Nos dice, bueno, los 14 motores de Maduro, ya pueden saber ustedes exactamente qué puede ir haciendo él con cada uno de esos motores si no hay energía para que se muevan. Nos dice de la energía eléctrica en particular, depende todas las demás redes de servicio, desde la cadena de frío, es decir, el que los alimentos que usted consuma estén sanos y no podridos, depende de eso, hasta cosas como el bombeo de petróleo, el funcionamiento de las estaciones de servicio, de gasolina, o el que llegue o no el agua a su casa. Todo eso depende del tema eléctrico, y nos acaba de decir el ingeniero electricista Miguel Lara. La condición del sistema está extremadamente deteriorada, a pesar de que el consumo ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Bueno, porque hay menos empresas, porque hay menos industria, porque hay menos actividad productiva. ¿Y por qué hay menos actividad productiva? Bueno, por el legado. El legado de estos irresponsables fue destruir el aparato productivo nacional. Mientras no se resuelvan esas cosas, entonces seguiremos teniendo los venezolanos peor calidad de vida. Así detengan a Helio Palacios, así intenten callarle la boca a los trabajadores venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión. El trabajador, el líder sindical, Helio Palacios, hoy transformado en preso político, preso de conciencia, y para decirlo con más claridad, detenido por un delito de opinión, por informar lo que a su juicio es la verdad de lo que está ocurriendo. El gobierno se erige pues en dueño de la verdad, en decidir ellos, imagínense ustedes, quién miente y quién no, y sencillamente sin que haya ningún tipo de proceso, van, lo detienen y lo ponen preso. Dentro de las cosas que dice Helio Palacios en ese audio, no solamente se refiere al tema técnico de la operación del sistema eléctrico, sino también habla de la persecución, de la presión que hay contra los trabajadores. Y es importante, primero porque, repito, el señor Helio Palacios es un señor que hasta hace poco era expresión del chavismo allí en Corpoelec. Y en segundo lugar, porque él no está hablando de un caso puntual, de un gerente desaforado, de una institución en particular. Nos está hablando de cómo el Estado, el patrono Estado, agrede de manera sistémica a los trabajadores desde el uso de los tribunales del trabajo hasta el uso de la militarización de las empresas. De todo eso nos habla Helio Palacios. Escuchemos un fragmento de su denuncia hecha a través de WhatsApp. Escuchemos. En una falla grave. Por otra parte, el ministro anunció con bombos y platillos que llamaba a todo el mundo llamaba a los trabajadores a discutir contrato colectivo, pero sin las organizaciones sindicales, porque dijo que bueno, que solamente lo iba a hacer con aquellas organizaciones que cumplan con el 402 de la ley. Y desde la federación, a más del 80% de organizaciones sindicales no hemos cumplido con el 402 de la ley porque nos han metido amparos, nos han metido zancadillas, nos ponen cualquier instrumento, bueno, simple y llanamente porque no comulgamos o porque hemos hecho críticas y autocríticas y no vamos a dejar de hacerlo a esta gestión antiobrera, anti-venezolana, o sea, no sé ni cómo, porque prácticamente están acabando con un país y pretenden pues que nosotros que somos rebeldes por naturaleza, que decidimos, que nos pusimos al frente, que fuimos electos, además de eso no nos eligieron, no fuimos electos, no fuimos designados a dedo, simplemente los trabajadores votaron por nosotros y que ahora pretenden, como ven que los trabajadores van a seguir votando por nosotros, bueno, utilizaron herramientas, marramucias, artilugios legales para coartar y tienen unos trabajadores que no representan a unos dirigentes sindicales o pretenden utilizar lumpen proletarios para asaltar la dirigencia sindical. Un poco a qué se refiere Helio Palacios. Como he dicho, Helio Palacios estuvo vinculado pues al chavismo durante mucho tiempo. Lumpen proletariat es una categoría del discurso de Carlos Marx. Él se refiere a esos sectores, digamos, cercanos al AMPA, cercanos por eso los llama lumpen, cercanos al degredo social, que son utilizados en algunas ocasiones por el poder para agredir a los trabajadores. De eso nos está hablando Helio Palacios y de cómo el Estado utiliza lo que él llama marramucias legales, artilugios pseudojurídicos para agredir a los trabajadores. Por eso buscamos criterio externo y por eso llamamos al doctor León Arismendi, quien es precisamente abogado laboralista. León, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿esto que denuncia Helio Palacios en el sector eléctrico es una exclusividad de ese sector o esto es una realidad que afecta a todos los trabajadores en el país? Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Buenos días a los amigos que nos oye, a los venezolanos que están pendientes de este programa. La verdad es que oyendo con detenimiento al señor Palacio, a este dirigente sindical,
llegué a la conclusión de que estamos en presencia de un proceso general de descomposición de toda la institucionalidad de esas empresas, incluidas esas empresas del Estado, que lamentablemente por la pérdida de la crítica, de la libertad para expresar en el seno de esas empresas lo que está ocurriendo, pareciera que eso se mantuvo de alguna manera oculto. Estaba allí latente, pero la crisis es una crisis terrible y consecuencialmente pues creo que esto que acaba de decir Palacios va a continuar ocurriendo, porque ayer estuve de nuevo leyendo, revisando asuntos que se están denunciando de la industria petrolera, la cantidad de trabajadores que se están yendo de las empresas, renuncias a cada rato que van dejando esas empresas sin posibilidades de operar con alguna normalidad. Bueno, en este caso, la causa que está detrás de ese párrafo esa parte del audio que acaba de publicar, es la consecuencia de la intervención del Consejo Nacional Electoral en los procesos electorales de los sindicatos. Cuando él dice que no se cumple con el artículo 402, es que les están exigiendo a los dirigentes sindicales, para que puedan discutir una convención colectiva, que el periodo de duración de la junta directiva esté vigente. Y cuando el gobierno no quiere que haya unas elecciones, entonces le pone cualquier cantidad de obstáculos, porque esas elecciones tienen que ser supervisadas por el Consejo Nacional Electoral. En realidad, toda la cantidad de trácalas y de trampas que se le ponen tienen que ver con ese mecanismo perverso. O sea, que no haya elecciones sindicales se convierte en la imposibilidad que tienen los trabajadores que sus legítimos representantes los representen, valga la redundancia, en las negociaciones y en los conflictos. En una situación caótica como esta es cuando más se requiere que los trabajadores tengan una representación que pueda hablar por ellos, que pueda gestionar, tratar de encontrarle algún paliativo a esta cosa tan grave que estamos viviendo, y entonces nos tropezamos con esos obstáculos legales. Legales no, esas normas son inconstitucionales, son violatorias de la libertad sindical. Ahora, el señor Palacio denuncia además una cosa gravísima, que es que los técnicos de Corpo Elep se han ido, que la empresa no tiene quien se ocupe de los problemas básicos, y por eso estos apagones y todo lo que estamos viviendo, que él anuncia que además van a continuar y se van a hacer más agudos. Yo creo que hay dos problemas colaterales: el que afecta a los ciudadanos venezolanos por las deficiencias de los servicios eléctricos, y el drama interno de una clase trabajadora que ve cómo su fuente de trabajo se está acabando, y que ve además cómo sus ingresos no le alcanza para atender sus requerimientos esenciales, para cubrir sus necesidades básicas. Ese es el drama que está dibujado allí, y que desgraciadamente nos afecta a todos. Ahora, eso, cuando uno ve, Chuo, lo que está ocurriendo en las empresas de Guayana, o sea, Damián Prat lo denuncia todos los días y en cada momento, son unas empresas que están destruidas, y no habíamos oído este tipo de asuntos o de hechos que están ocurriendo en la industria eléctrica. Habría que poner el ojo en otras. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la Compañía Anónima Nacional de Teléfono, con la CanTV? Porque todo parece indicar que estamos llegando a un punto en el que todas estas empresas están detonando los problemas internos, que lo que van es diciendo que esto es un desastre. O sea, aquí nosotros hemos estado denunciando
que estamos en un proceso de destrucción del trabajo como factor de progreso. O sea, una de las obligaciones básicas que tiene cualquier empleador en este mundo moderno es mantener la salud, las condiciones elementales en las que el trabajo se presta y la vida de quienes le prestan servicio. Eso está dicho en la Constitución. Todo el entorno que denuncia este dirigente sindical constituye una agresión, una violación de las condiciones de trabajo, que no solo son las materiales, sino las condiciones psicológicas, el ambiente, el hecho de que estés permanentemente expuesto a denuncias, a que te estén revisando lo que haces, lo que dices, lo que dejas de hacer. Aparte de recordar esos episodios terribles del llamado socialismo real, bueno, significa que si esto es lo que ocurre respecto de los dirigentes sindicales, ¿en qué condición estarán los trabajadores que no tienen amparo de fueros ni ninguna de estas cosas? Eso es la primera apreciación sobre una crisis que bueno, que todos la conocemos, pero que del lado adentro del gobierno se trata de ocultar, y que ahora los propios dirigentes sindicales vinculados a este asunto lo están poniendo de relieve. Yo anoche leí además no sé si la viste, Chu, es que la Federación Sindical Mundial, que todos sabemos es la organización que agrupa a los viejos camaradas, bueno, viejos en el sentido de la ideología. Esa organización le acaba de dirigir una comunicación al gobierno venezolano exigiéndole la libertad inmediata de Palacio. Cosa que nosotros respaldamos. Me parece que ahí hay no solo una violación a la libertad de expresión, sino también a la libertad sindical. O sea, no puede ser que a un dirigente sindical se le ponga preso inmediatamente porque haga una denuncia. Digo, ni inmediata, no tiene por qué ponerlo, no tiene por qué estar detenido, porque él está ejerciendo su derecho, el derecho vamos a decir, está ejerciendo su oficio, la razón por la cual los trabajadores lo eligieron, y está poniendo sobre el tapete una situación caótica que es necesario, más bien, en lugar de estar reprimiendo a quien lo dice, buscarle las soluciones. Profundamente que nos hayas regalado pues estas orientaciones en el marco de la mañana de hoy. Era León Arismendi, repito, abogado laboralista, asesor que fue de la CTV, asesor en la actualidad de diversas organizaciones sindicales de base, dándonos su visión sobre la dimensión laboral de la denuncia hecha por el dirigente sindical y hoy preso político Helio Palacios, un dirigente obrero, chavista, preso por el gobierno supuestamente obrerista de Nicolás Maduro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad.
La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. Y los minutos de este segmento, de lo que queda de este segmento, porque ciertamente se extendió considerablemente pues la interesante conversación que tuvimos con el abogado laboralista León Arizmendi, lo voy a dedicar a lo siguiente. Hoy es viernes 16 de febrero. Mañana es 17 de febrero, obviamente. El 17 de febrero fue la última oportunidad en la que yo actué como vocero de algo llamado la Mesa de la Unidad Democrática. El 17 de febrero del año 2017, hace exactamente un año. En esa oportunidad, después de largos debates, los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática acordaron anunciarle al país un nuevo esquema de organización y dijeron que iban a eliminar la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática y a sustituir ese mecanismo de articulación por 4 equipos de coordinación, ¿no? Un equipo político, un equipo técnico, un equipo de activismo social y otro no sé qué cosa. Y que además, por encima de todas esas estructuras, digamos, ejecutivas o administrativas, iba a estar un órgano superior, lo que ellos llamaron, lo que en ese entonces se denominó un Congreso de la Sociedad Democrática Venezolana, donde estarían presentes los partidos políticos, sí, pero también los gremios, las academias, las asociaciones empresariales, la sociedad civil organizada, los liderazgos comunitarios, todos esos factores, todos los actores políticos y sociales, institucionales, comunitarios, estarían presentes en esa instancia llamada el Congreso de la Sociedad Democrática Venezolana. Bueno, eso fue hace un año. Eso fue un 17 de febrero. Yo cumplí con mi responsabilidad de anunciarle al país, como hasta ese momento hice, las decisiones que tomaban los partidos que integraban la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué pasó desde entonces? Desde entonces, desafortunadamente, lo que pasó es que ese esquema nuevo de coordinación, en realidad, tuvo severos problemas, para llamarlo de manera delicada, ¿no? Tuvo severos problemas. Hubo, por ejemplo, el equipo de coordinación en materia de lucha social, nunca se reunió, nunca fue convocado. Al menos así lo denunció en este programa uno de sus coordinadores, el luchador social Alfredo Padilla. Para poner un ejemplo. Lo cierto es que desde entonces a la MUD le bajaron el volumen. No se lo bajó el gobierno, no. Los propios partidos que le integraban. La MUD fue languideciendo, fue desapareciendo. Y luego vino un proceso de lucha muy complicado. Esa MUD sin vocería, esa MUD sin dirección colectiva, esa MUD sin coherencia interna, fue la que llamó al proceso de lucha que se verificó entre los meses de abril y julio del año 2017, con un costo altísimo. 140 muchachos fueron asesinados por la represión durante ese periodo. Y después de esa costosísima etapa, entonces inexplicablemente no se le planteó al país un balance de lo ocurrido, sino que simplemente se le dijo, bueno, por cierto, ya eso terminó, vamos para las elecciones regionales. Por supuesto, eso no lo entendió Venezuela, eso no lo entendió el país opositor, ocurrió lo que ocurrió en las elecciones regionales,
Y no solamente fue un desastre las elecciones regionales, sino que además después del desastre los partidos empezaron a pelearse entre ellos, ¿no? Quienes se juramentaban ante la ANC, quienes no se juramentaban, entonces tú eres entreguista, ¿no? Tú no lo eres. Apenas se ganaron 5 estados. Uno se le regaló al gobierno, Zulia, y los otros 4 fueron satanizados por otros partidos de oposición y por buena parte de la opinión pública opositora. Y así se llega a las elecciones municipales, y en las elecciones municipales se puso un ridículo aún mayor, porque resulta que en las elecciones municipales unos partidos decidieron participar, otros decidieron no hacerlo, pero incluso los que decidieron no participar lo hicieron de manera subrepticia a través de candidatos fantasmas y utilizando otras tarjetas. Ojo, no estoy denunciando algo o acusando a nadie. Estoy simplemente haciendo el recuento de lo que ocurrió desde aquel 17 de febrero hasta hoy. ¿Qué pasó después del desastre de las elecciones municipales? Ocurrió, ya ni simplemente, que, bueno, después de esa situación, nos informan el 1 de diciembre que se retoma el diálogo. Y que se van para República Dominicana a dialogar. Es realmente complejo porque algunos de los actores que se fueron entusiastas a República Dominicana eran los mismos que meses antes decían, no se puede dialogar porque no hay condiciones. Y uno se preguntaba, caramba, ahora sí las hay. Después de la derrota de la salida parte 2, después de la derrota en las elecciones regionales, la derrota y el fraude, después de la derrota y el fraude en las elecciones municipales, ahora sí hay condiciones para negociar. Bueno, lo cierto es que se acude a República Dominicana, por cierto, en un formato bastante mejor estructurado que en el pasado, con apoyo de actores de la sociedad civil y en el marco además de una negociación política donde estaban cancilleres de otros países actuando como garantes. Se acude a ese escenario y resulta que el gobierno una vez más desconoce ese escenario, le da una patada a la mesa, se va corriendo de la mesa de negociación de República Dominicana y anuncia de manera unilateral la convocatoria de elecciones para el próximo 22 de abril. De eso ya ha pasado, mira, más de un mes. Desde el momento en que la Asamblea Nacional Constituyente irrita, convoca a esas elecciones, y han pasado 9 días desde que el Consejo Nacional Electoral reitera, ratifica, oficializa esa convocatoria. Y hasta el sol de hoy, viernes 16 de febrero, no ha habido una declaración oficial y unitaria de los partidos de oposición sobre este tema. Estamos apenas a 9 días del momento en que se debe inscribir o no candidatos a esa elección, a esos comicios, y todavía no hay decisión de ninguna naturaleza. Entonces, no se sabe si se va a inscribir, si no se va a inscribir en grupo, o vamos a tener un escenario como el del 10 de diciembre, ¿no? Que unos se inscriben, otros no, y entonces se caen a mordiscos entre ellos. Ese es el drama que tenemos, y ese es el saldo, ¿no?, de lo que ha ocurrido entre aquel 17 de febrero y este 17 de febrero que tendremos el día de mañana. Yo comparto esta reflexión con los ciudadanos, porque esto que estamos viviendo es extremadamente grave. Y aquí no se trata de que, de que a los partidos les pasó esto, de que a la dirigencia política le llegó el principio de Peter, de que se les fundieron los fusibles. No se trata de eso. El problema no es lo que le pase a los partidos, lo que le pase a la dirigencia política. El problema es lo que le pase al país. El problema es lo que le pase a los ciudadanos. Todo el mundo en la calle está diciendo, bueno, y entonces, ¿para dónde va esto? ¿Cuándo es que van a abrir la boca? ¿Cuándo es que van a señalar el camino para enfrentar y vencer esta crisis horrenda y este gobierno inepto? Eso es lo que está diciendo hoy el pueblo venezolano. En una circunstancia además extremadamente delicada, extremadamente dura. ¿Por qué?
Ah, bueno, porque es que no estamos hablando simplemente de un conflicto político. No se trata de la confrontación entre los azules y los rojos. No se trata de la confrontación entre el partido A y el partido B, o entre la izquierda y la derecha, o entre el militarismo y el civilismo. No vale, se trata de la vida de la gente. Se trata de que los niñitos están muriendo envenenados con yuca amarga. Se trata de que los ancianos están muriéndose de hambre. Se trata de esta situación espantosa en que estamos, donde bueno, un 70% del país está en contra de este régimen, pero esta mayoría social, esa mayoría inmensa que somos los venezolanos que estamos en contra de esta desgracia, no logra articularse para transformarse en poder político, en alternativa política. Entonces, yo sencillamente, cuando se cumple un año de aquel 17 de febrero, comparto esta reflexión y ya no la hago como mensaje a la dirigencia política, no, la hago como mensaje a los ciudadanos, a los venezolanos, a todo el mundo, a las víctimas de la crisis, porque ya es más o menos claro que los venezolanos de pie tenemos hoy no uno, sino dos retos que enfrentar. Por un lado, seguir combatiendo al proyecto autoritario, seguir combatiendo al gobierno hambreador, seguir combatiendo a los autores que han programado esta catástrofe económica, política, social. Hay que seguirlo combatiendo. Venezuela es demasiado bella. Venezuela es mucho más grande que esta hora oscura que hoy atravesamos. Pero además de enfrentar el proyecto autoritario, tenemos que exigirle a la dirigencia política de la oposición que esté a la altura de la crisis y que esté a la altura de su pueblo y que decidan, pues que decidan qué es lo que van a hacer y que una vez que lo decidan, ¿no? Si van a participar, bueno, que salgan a explicarlo, cómo y por qué, para el logro de qué objetivos y de qué manera. Y si no van a participar, decidan también, bueno, que ese acto de no participar forma parte de qué estrategia para convertir en poder político a la mayoría social que hoy se opone al régimen. Pero que simplemente digan, ah, bueno, nos abstenemos, porque abstenerse no es hacer, es dejar de hacer apenas. Pero que cumplan con esa responsabilidad que implica el ejercicio del liderazgo. No se dicen líderes, bueno, que lo ejerzan. No creo que sea precisamente una hora tan compleja como esta, el esconderse la conducta que le sale a ese liderazgo. Es muy complicada la hora que vivimos y va a ser mucho más complicada las horas que vienen, mucho más complicadas, no solamente por el agravamiento previsible de la crisis económica, sino porque el impacto desmoralizador que pudiera tener el que el 22 de abril se repita, o el desastre del 10 de diciembre, o el yo con yo del pasado 30 de julio. El impacto desmoralizador que puede tener eso puede ser terrible. Y tiene que haber frente a esas realidades una opción, una alternativa, un planteamiento distinto que reconstruya la esperanza, que removilice y reorganice a la mayoría venezolana, esta mayoría que no quiere a Maduro, pero que tampoco quiere el despelote en que se ha transformado la oposición, la dirigencia política de la oposición venezolana. Y fíjense ustedes, yo insisto, cada vez que me refiero a esto, hablo de la dirigencia político-partidista. Yo no hablo de la oposición, porque la oposición somos todos. Yo soy parte de la oposición, yo soy militante de base de la unidad, como venezolano, como padre de familia, como habitante del barrio, como activista social. Pero en la oposición hay también unas instancias de dirección. Esas instancias de dirección política partidista tienen que responder, no pueden seguirle diciendo al país, bueno, es que nos estamos reuniendo, es que estamos conversando. Entonces van a sacar un comunicado el 23 de abril diciendo cuál es su posición frente a las elecciones del 22. No puede ser, ¿vale? No puede ser. Por eso yo saludo las iniciativas que se están produciendo a nivel societal, a nivel comunitario, a nivel de los ciudadanos. Yo saludo esas iniciativas a nivel
de los actores políticos, de los actores religiosos. El país tiene que encontrarse con el país. Los ciudadanos tenemos que encontrarnos con los ciudadanos para construir una salida pacífica, democrática a esta desgracia. Yo sí creo en eso. Yo estoy completamente seguro del talante antidemocrático e incluso violento de factores del gobierno. Claro, yo eso lo tengo claro. Pero también tengo claro que si la salida a este drama, a esta crisis, no es pacífica, entonces el punto de partida para la reconstrucción de la República va a ser mucho peor, va a ser mucho más deteriorado. Y esa broma no se la podemos echar a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Entonces, para eso hace falta hacer política. No basta con estar esperando que llegue la invasión marciana a liberarnos. En primer lugar, porque eso no va a ocurrir. Y en segundo lugar, porque eso sencillamente no es deseable. Nosotros, los venezolanos, podemos tener todo el apoyo internacional del mundo. Y qué bueno. Pero si aquí adentro no hay la capacidad de mostrar que las fuerzas alternativas pueden ser gobierno y pueden hacer un gobierno que estabilice al país y que lo conduzca hacia la prosperidad, entonces, bueno, nos podrá apoyar desde la Antártida hasta el desierto del Sahara, pero no habrá solución. Repito, si la dirigencia política opositora no es capaz ni de entenderse entre ella misma por una cosa tan elemental como decidir si participan o no y qué hacer en consecuencia, entonces, ¿cómo aspiran a ser gobierno en este país? Es un llamado a la sindéresis, es un llamado a la seriedad, es un llamado angustiado y angustioso, desde el dolor de la gente, desde el hambre de la gente, a una clase política que en su versión gobernera, bueno, a ellos no les importa nada lo que está pasando, no les importa nada. Uno ve a cada rato al señor Maduro bailando en las tarimas mientras el país se cae a pedazos. Y la dirigencia opositora está reunida. Este es el planteamiento que hoy, 16 de febrero, a un año del momento en que responsablemente entregamos la Secretaría Ejecutiva de la MUD, me corresponde hacer como ciudadano venezolano, como demócrata convencido. Sigan contando conmigo en los barrios de Venezuela, en los sindicatos de Venezuela, en los colegios profesionales. Sigan contando con mi humilde aporte para construir entre todos una alternativa y una solución a esta desgracia. Pero no cuenten con mi silencio. No cuenten con que vamos a alcahuetear la clara ineptitud de una dirigencia que, teniendo a su favor la mayoría del pueblo, es incapaz de trabajar de manera ordenada y seria para transformar esa mayoría social en poder político. No cuenten con mi silencio. Mi deber como comunicador popular y como demócrata en lucha es estar al lado del pueblo, de ese pueblo que hoy dice, bueno, vale, y entonces, ¿para dónde va esto? Pues que nos tenemos que calar 7 años más de Maduro, porque no serían 6, ¿no? Serían los 6 del periodo próximo, más todo este año que está en curso. 7 años más de destrucción, 7 años más de hambre, 7 años más de corrupción, 7 años más de fractura en la convivencia social y de fractura en la familia venezolana. ¿Eso es lo que viene? No podemos permitirlo. Y para eso es necesario que haya una alternativa democrática, seria, coherente, con una vocería clara y con una estrategia también consensuada y perfectamente definida. Y eso es posible hacerlo con un poquito de seriedad, con un poquito de amor por el país, apartando los cálculos personales y grupales y poniendo en primer lugar el amor por Venezuela. Claro que es posible lograrlo. Habrá que trabajar para ello. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.
RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.